Alejo lo invitamos ahí a charlar de un tema que ocupó mucho espacio periodístico nacional, también local, pero mucho nacional, que es el caso de este chiquito Lucio, ¿sí? Lucio Dupuy, que lamentablemente encontró una muerte horrible. Se ha confirmado vía judicial la responsabilidad de la madre y su pareja como autores de este hecho. Cuando uno veía las imágenes del juicio, veía al abuelo de Lucio, al padre de Lucio, pero que venían reclamando de diversas maneras la ¿cómo se llama? La tutela, la guarda, exactamente. Personal, pero después empezaron a surgir un montón de situaciones que creo que eso es lo interesante de venir a charlar con Alejo hoy, que son actores, no sé si no son importantes, no son secundarios, que son los docentes, que a donde iba Lucio, los médicos que llevaban a atender a Lucio cuando lo llevaban a atender, porque la idea es, y de esta es el motivo de la charla con Alejo, es qué responsabilidades tiene un vecino que escucha que a un chiquito le pegan, qué responsabilidad tiene el docente que ve que su alumno viene con signos de violencia en el cuerpo. ¿Qué responsabilidades hay ahí? Si hay responsabilidades. Claro, como vos estabas señalando, en realidad este caso dispara un montón de preguntas y en realidad el proceso judicial que se lleva adelante va mostrando cómo muchos factores se conjugaron para este resultado atroz, digamos, entre ellas las cuestiones vinculadas, más allá de las partes, a aquellos actores, aquellos personajes, digamos, que en la trama tenían cierto grado de responsabilidad por estar obligados a realizar denuncia en el caso de que tomaran conocimiento de que este niño era sujeto de maltrato. Te detengo ahí. Estaban obligados. Exacto. ¿De dónde surge esa obligación? Del Código Penal y de leyes especiales. Vos tenés, para traducirlo, digamos, a un lenguaje claro, vos tenés leyes que imponen a determinados funcionarios públicos, sobre todo si son profesionales, por ejemplo, los médicos que atienden en establecimientos asistenciales, como era el caso de este chiquito que aparentemente muchas veces por mes iba a centros de asistencia de salud con diversas lesiones. Hay lesiones de las cuales toman conocimiento estos médicos que atienden, o enfermeras o personal, digamos, de salud, que pueden indicar de que el niño o la persona que se trate está siendo sometido a maltrato físico o eventualmente psicológico. Entonces, ante esas circunstancias, si yo tomo como funcionario conocimiento de la perpetración de un posible delito, tengo la obligación de denunciarlo a las autoridades. ¿Esto qué significa? ¿Significa que el médico o el personal de salud tiene que decir la madre hizo tal cosa? No. Es decir, tomo conocimiento de que esto podría ser producto de situaciones delictivas. Solicito que se investigue porque, digamos... Está obligado por ley. Está obligado legalmente. El médico, la enfermera... Exacto. ¿Y en el caso de los docentes? Y en el caso de los docentes sucede lo mismo, porque son funcionarios públicos en definitiva. Los docentes también tienen esta obligación de, si tomo conocimiento de que uno de mis alumnos está siendo víctima de situaciones de violencia, situaciones de maltrato, en la misma medida que los funcionarios que mencionábamos recién tienen la obligación de poner en conocimiento a las autoridades pertinentes. Lógicamente, esto no quiere decir que yo salga como funcionario, salga con una bandera incendiada a la plaza pública a decir tal, no, poner en conocimiento, poner en juego, en movimiento el mecanismo o el protocolo que corresponda a los efectos que se tomen cartas en el asunto. En los casos, por ejemplo, que se presente un Lucio Dupuy, se llegue a una condena, pero en el proceso judicial se toma conocimiento de que ni un docente, ni un médico, hizo una presentación o hizo una denuncia. ¿También empieza un proceso para sancionar o para digamos, dar alguna pena a esos profesionales que no hicieron la denuncia? Y si es así, ¿qué tipo de pena? Podría suceder, las penas que estén contempladas para la omisión de denuncia, podría suceder en la medida que se
demuestren ese otro proceso, digamos, alternativo, de que la persona realmente tomó conocimiento y que no omitió la denuncia a la cual estaba obligado por desidia. En el caso en particular sucede algo que se puso de manifiesto y que generó proyectos de ley y demás, que tiene que ver con que muchas veces vos, imagínate que vos sos un médico que atiende en una salita, viene un niño con un dedo fracturado. Bueno, un niño se puede fracturar un dedo, la madre manifiesta que se cayó de la bicicleta, perfecto. Ahora, ese mismo niño probablemente durante ese mismo periodo mensual también tiene otra lesión producto de un golpe. Si viene a la misma salita, vos estás viendo que es reiterado. En ese caso vos podés, digamos, presumir de que no es una cuestión común. Aparentemente estas personas lo que hacían era llevarlo a distintos centros asistenciales para que justamente no salte, entre comillas, esta alerta. Entonces, en ese caso, vos no podrías decir que el médico, el personal de salud, pudo prever, digamos, ahora, si viene con signos de online de registro. Exactamente. De casos, el tema es que se conjuguen, digamos, toda la data informatizada, donde vos pones el nombre en la computadora y sale que estuvo en distintos centros asistenciales. De no hacer la denuncia, o no la denuncia. Mire, señores, acá pasa algo, quien corresponde investigue, ¿sí? Puede ser el docente. El docente se lo tiene que avisar a la directora a la policía. ¿Cómo es el canal? Depende de las provincias en ese caso. Acá yo tengo entendido que si hablamos, por ejemplo, de los docentes, cada establecimiento educativo tiene como un gabinete psicopedagógico donde los maestros que detectan alguna cuestión lo plantean ahí, después se sigue el protocolo o el procedimiento donde se le dará eventualmente intervención a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, además cuando son situaciones de gravedad o que denotan que hay abuso. El tema es poder llegar a detectar esa circunstancia. Aparentemente, en el caso de Lucio, por ejemplo, un niño que estaba recién con su primera escolarización, es decir, en jardín salita de 4, de 5, y según lo que plantean las partes afectadas, hacía dibujos que denotaban que aparentemente era víctima de abuso. Por ejemplo, bueno, las caras sin ojos o sin piernas, en los monigotes que dibujaba. Es mucho, digamos, pedirle a un maestro que tome conocimiento ante la primera circunstancia. Entonces, la denuncia que hace este docente no es una denuncia penal, no es voy al fiscal y digo que está haciendo abuso, sino poner en conocimiento del gabinete o eventualmente de la autoridad que corresponda. Ahí hablamos de instituciones, hospital, escuela. Vamos al barrio. El vecino escucha que le pegan al chiquito de al lado, que lo maltratan, que los amarrean, lo que lamentablemente, y por ahí la vecina o el vecino trata de decirle a la madre, no lo trates así, vos que te metes, y surge toda una cuestión de vecindad muy densa. Compleja, Ese vecino que escucha, presume, no digo que sabe, sino que presume que puede estar pasando algo malo con ese chiquito, ¿puede hacer algo? ¿Tiene la obligación de hacer algo o puede hacer algo? Bueno, no tiene la obligación en términos de lo mismo digamos, la obligación de denuncia. Si yo tomo, es decir, no es lo mismo que un funcionario público que tiene la obligación impuesta por ley. En este caso, lógicamente, sin llegar a lo que sería el abandono de persona, vos tenés mecanismos para, digamos, plantear ante las autoridades que se está dando una situación que puede ser peligrosa para la integridad psicofísica de un menor. Imaginemos que esto sucede en Formosa. Vos, por lo general, decís, bueno, escucho que le pegan al chico, si voy a hablar, los vecinos son gente muy problemática, seguro que si le digo algo después me queman el rancho. Claro. Eso te iba a preguntar, si las denuncias son anónimas, si la policía resguarda tu identidad, o si se llegara a iniciar una causa contra la familia que agrede a su hijo, uno tiene la obligación de prestar declaración y demás. Claro, ese es el tema. Nadie se quiere meter porque dice, después sometió al proceso y después pasa esto. No. Nosotros, por suerte, en la provincia tenemos un mecanismo que establece la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que es la que se conoce como línea 102. Eso, anote ese número, línea 102. ¿Sí? La línea 102 es un número telefónico que está atendido, gratuito, que está atendido por la gente de
de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, donde vos podés denunciar situaciones que a vos te parezca que son de maltrato, de abuso, de peligro para la integridad psicofísica de los menores y que es anónima. Eso Entonces, está bueno. lo relevante que yo digo, bueno, pero está bueno, digamos, justamente para romper ese no te metas que existe en general y permitirle al vecino que está siendo testigo de estos acontecimientos canalizar la denuncia, a partir de la cual se toma intervención, digamos, el organismo estatal a los efectos de determinar si efectivamente hay abuso, si hay peligro, y arbitrar también todos los mecanismos como para hacer cesar esa circunstancia, bueno, revincular esa familia o las medidas de protección que puedan tomar. O sea, hay un canal de denuncia anónimo, que es el 102. La línea 102. Así se llama, de niñez, adolescencia. Niñez, adolescencia, familia. Yo llamo, digo, en el barrio tal, en la casa tal, está sucediendo esto. Hay chicos que quedan solos, que están siendo, o los golpea la madre o el padre, o podrían ser víctimas de abuso. La situación que yo conozca, digamos. Claro. ¿Qué hacen? Los equipos técnicos de la Secretaría van inmediatamente al domicilio y recaban información. Por lo menos deberían ir. Claro, deberían ir. En general, yo tengo que ser honesto, funciona muy bien. O sea, es gente buenísimo. Que trabaja muy insisto, siendo honesto, hay que pero ser totalmente sincero, y está bueno decirlo, porque funciona, no, las cosas y la verdad que yo recomiendo siempre que si uno he tenido consultas de gente que me dice, mira, a mi vecino le pasa esto, estoy viendo que pasa, 102 urgente, o sea, antes que la policía inclusive. ¿Por qué? Porque es lo que te permite que se llegue más rápido, de forma inmediata, a sanear la circunstancia o a tomar medidas que prevengan situaciones graves como la que sucedió con este chiquito, ¿no? ¿Va un personal de la Subsecretaría de Defensa de Niñez y Adolescencia? Van generalmente trabajadores sociales, abogados, y intervienen con policía cuando la situación primero van a pispear la situación. Sí, se hacen relevamientos entre los vecinos, es decir, se analiza la situación, porque obviamente está una línea que funciona muy bien, pero hay muchas denuncias que son falsa, la verdad también. Ahora, el 102 es exclusivamente para casos de violencia contra los niños, o sea, para maltrato infantil o violencia intrafamiliar en general. No, es para maltrato infantil. Puntualmente para niños. Obviamente que si el personal del 102, digamos, va y ve que es una situación de grave violencia intrafamiliar, donde no solamente hay niños que están puestos en riesgo, sino otros integrantes, ancianos, la mujer, bueno, en esos casos también se le da intervención, en esos casos a la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Tribunal de Familia, de la circunscripción que corresponda, para tomar también medidas y arbitrar mecanismos cautelares, digamos, para que cese la violencia, ¿no? Te quiero hacer escuchar a un oyente que llamó al 44-35-200 sobre este punto. Solamente hay 1, 2, 3, contadito con los dedos, escuelas que tienen gabinete. Esas centralizan para 10 escuelas. Si es que están trabajando, si es que no las llevaron para hacer otras actividades a esas personas que tendrían. Y muchas veces las denuncias quedan solamente en el ámbito directivo, no la elevan. Y si la elevan, llega a supervisión y todo quedó ahí. Bueno, ahí está. Vale la aclaración. Bien, está bueno, porque acá me dicen también por mensaje, me dice Diego, en la mayoría de las escuelas no hay gabinetes psicopedagógicos. Bueno, debería haberlo. Debería haberlo. Es un tema. A ver, ¿qué más podemos decirle a esa abuela que sabe que su nietito lo está pasando mal con su mamá, con su papá, con el compañero de su mamá? ¿Esa abuela puede hacer algo? Sí. Vamos a se lo traen al chiquito cada tanto a la casa. Bueno, sí, y pasa mucho en general. Quienes toman primero conocimiento de las circunstancias graves son los abuelos, que son quienes nos apoyan en el cuidado de nuestros hijos. Uno no tiene solamente el mecanismo del 102, sino también podría plantear acciones de diversa índole ante el Tribunal de Familia. Siendo familiar. Es decir, supongamos que es la abuela, toma conocimiento que es maltratado el niño por la madre o por el padre o por ambos a la vez, podría plantear circunstancias vinculadas a la guarda de ese niño ante el Tribunal de Familia, manifestando y obviamente denunciando cuáles son esos aspectos, digamos, de violencia que estaría sufriendo su nieto, ¿no? ¿Está en obligación de denunciarlo el abuelo? No es obligación de denuncia, no es una obligación. Ahora bien,
Porque cuando nosotros hablamos de obligación de denunciar, nos estamos refiriendo a funcionarios que toman público por su cargo conocimiento de las circunstancias. En este caso no es obligatorio, pero digamos está dentro del abanico de posibilidades de que esta persona pueda, supongamos no es la abuela, un tío, el cuñado, cualquier familiar puede decir, mire, la verdad que la está pasando mal el chico, arbitre medidas de inspección, digamos, como para poder determinar si efectivamente está siendo sometido y si se necesita un cambio de guarda eventualmente. Claro, acá me escriben por WhatsApp y me preguntan, en el caso de Lucio Dupuy, en reiteradas ocasiones el padre había pedido la guarda y sin embargo se la dieron a la madre aún con esa situación de vida. Bueno, no especifica qué. Dice, sí. La pregunta puntual ¿es tan fuerte la prioridad que se le da a la madre en una cuestión de guarda? En realidad, en los hechos, para poner en contexto, en los hechos ese niño no estaba al cuidado del padre ni de la madre, estaba al cuidado de unos tíos paternos. Sí. La madre pide la restitución de la guarda. ¿Por qué no podía cuidarlo el padre? Porque vivía en otro lugar lejos y la madre no tenía trabajo, entonces se decidió de común acuerdo familiar de que viva con estos tíos. La madre pide luego la restitución de los tíos, no del padre. El padre no pedía la guarda. Entonces se la restituyen y ahí se desencadena todo. Lo que pregunta el oyente tiene razón, hay como una premisa todavía muy inserta en nuestra sociedad que la madre tiene una preeminencia. De hecho, hasta la reforma del código, la propia ley te daba prioridad a la madre respecto al padre. Eso desaparece con la reforma y ahora ninguno de los dos tiene prioridad. Es decir, el juez de familia, cuando va a decidir con quién va a vivir el menor, para ponerlo en términos llanos, digamos, no debería tener esta preeminencia, no debería pesar sobre él esta suerte de preeminencia materna respecto del padre por una cuestión de género. Claro. Hoy en día no se hace diferencia, sino lo único que yo tengo que evaluar como juez para decidir es con quién va a estar mejor. El interés superior del niño es decir, con quién va a estar mejor. No me importa si es la madre, el padre, es decir, hoy no debería pesar eso. Sí es cierto que culturalmente nosotros recién nos estamos desprendiendo, digamos, de esa mochila, de decir solo la madre es la única. Eso te iba a preguntar si en tu experiencia profesional. En mi experiencia profesional, si lo estás viendo hay todavía. Muchos padres varones que se hacen cargo absolutamente de todos sus hijos. Vamos con otro oyente, ¿te parece? Bueno, estamos hablando con el doctor Alejo Cero. Buenos días, Diego, para el doctor Cero. ¿Por qué un juez tarda tanto en tomar una decisión? Por ejemplo, niños que contaron en cámara Gesell lo que vivieron, lo que padecieron con la madre físicamente, no iban a la escuela tampoco, no pasaban de grado, y ahora que están con el papá y están en un ambiente familiar y tienen una buena vida, y con informes psicológicos de distintos profesionales que dicen que la mamá no está capacitada para ser madre, porque el hecho de ser mujer no te capacita para ser madre, la justicia los quiere revincular y los niños le tienen pánico a la madre. ¿En qué se basan los jueces para tomar una decisión así? Bueno, son dos cuestiones distintas. Una cuestión es con quién convive ese niño, si bajo el cuidado de quién va a estar, del padre o la madre, en una situación de conflicto como la que planteaba el oyente. Y otra cuestión separada, la cuestión de la revinculación. ¿Qué es lo que se piensa? Se piensa que lo mejor para los niños es que puedan mantener un contacto adecuado y sano con ambos progenitores, independientemente de quién ostente el cuidado personal. Entonces, muchas veces determinar esto lleva mucho tiempo porque depende de muchos informes, digamos, en familia no hay decisiones que sean absolutamente perpetuas, que siempre pueden ir modificándose. Supongamos que en el caso que planteaba la oyente, la madre tiene inconvenientes en su relación paterno-filial, bueno, probablemente lo que se busca es que esta persona realice los tratamientos adecuados como para vincularse sanamente con estos niños. Entonces, eso lleva tiempo, ya de por sí todo en la justicia lleva tiempo, esa es la verdad, a lo que se suma esta cuestión. Entonces, no hay decisiones definitivas absolutas, decir, bueno, viven con el padre, no la ven más a la madre o viceversa, claro. No sucede de esa forma, sino que se arbitran muchos mecanismos para que esa relación no se corte totalmente. Acá me apuntan algo que es muy cierto también. Mucha gente evita involucrarse porque eso implica ir a declarar, llevar papeles, dedicarle tiempo, pero, a ver, es cierto lo que dice este oyente, ¿sí? Tenés que tener pruebas, después te pueden denunciar a vos por falsa denuncia,
A ver, lo del 102 es anónimo. Es anónimo. Así que poner en información, o sea, poner al tanto al Estado de que hay un problema en tal hogar, exacto, no te implica ninguna otra ya responsabilidad. no hay excusa, digamos. No, ahí no hay excusa. No hay excusa. Es distinto el caso del docente, que sí, bueno, pero es tu responsabilidad como docente. Claro. Ahí no puedes escaparle, sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Quiero aclarar algo. Quizás los médicos, los docentes que me estén escuchando dicen, pero no puede ser, si cuántos siempre niños nosotros todavía que le tenemos, en por los que realidad, nos pagan, claro, siempre sacan el tema en económico. realidad, claro, pero en realidad puede suceder que yo, siendo funcionario, no me dé cuenta. Puede suceder, porque los signos no son tan evidentes. Siempre, obviamente, hablando con el diario del uno es mucho más fácil. Seguro. Ahora, lo que uno tiene que plantearse es que más vale hacer una denuncia que sea infundada, que después se demuestre que no es tal, a que sucedan casos como lo que estamos viendo. Entonces, siempre es mejor denunciar y no importa si después, bueno, no se pudo determinar o no llega, como decía el oyente hoy, no llega, queda en la dirección y yo decir, perfecto, yo cumplí con mi obligación, que es poner en conocimiento de que podría haber una situación de gravedad. Lo mismo el vecino que denuncia de manera, digamos, sin dar nombres, obvio, de manera anónima, no tiene excusa para decir, no, a ver, si yo estoy siendo testigo de algo que podría terminar en un hecho grave, ¿cómo no voy a denunciar? Es decir, no hay, insisto, no hay excusa. ¿Cómo dormís y vivís después? Claro. Si ocurre, claro, vos lamentablemente, sabías, lo que exactamente, vos presumís que puede ocurrir. Ocurre, la puta dice, yo no hice nada. Claro, estuve escuchando acá cuánto tiempo y me parecía y no sabía, me daba miedo, porque no, denuncie y lo mejor que puede pasar es que esa denuncia sea infundada. Y me